Hola, ¿cómo están? Vamos a ver este video sobre la energía cinética y el trabajo. De hecho, se llama teorema de trabajo y energía cinética. Entonces, aquí muestran un bloque de masa m con una velocidad inicial, ¿cierto?, hacia la derecha, y se desplaza, ¿no es cierto?, una distancia delta x, ¿ya? Acuérdense que el desplazamiento es un vector que va, en este caso, hacia allá. Es el vector, ¿no es cierto? Se va desplazando. Entonces, vamos a, bueno, ausencia de fuerzas, solamente hay una fuerza, que es la fuerza resultante que está acá. Es una fuerza resultante, usted sabe, la fuerza resultante, nosotros la llamamos Fr de esa forma, pero se refiere a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Y supongamos que hay una sola, en este caso, Fr. Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, tenemos que este Fr va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿no es cierto?, que va hacia la derecha en este caso. De hecho, aquí voy a dibujar el eje X. Este es el eje X. Me queda un poquito choco, pero se entiende. Entonces, eje X. Bien. Ahora, naturalmente, esta aceleración aquí va a ser igual. Bueno, como estamos en el eje X, abandonamos las flechas y ponemos Fx nomás, fuerza resultante en X, por la masa, por la aceleración en X. De hecho, voy a dejar la X, podemos abandonar la X porque está solamente en un solo eje. Bueno, entonces, sabemos que este es un movimiento, ya que esta es una fuerza, no lo he dicho, pero ahora lo digo, es una fuerza constante, ¿no? Es una fuerza constante lo que provoca una aceleración constante. Es decir, no cambia de dirección ni cambia de magnitud. Bueno, esta aceleración aquí va a ser igual. Entonces, como nosotros sabemos este delta X, teóricamente lo sabemos, entonces, y sabemos la velocidad inicial y sabemos la velocidad final, entonces esto va a ser igual. Bf al cuadrado menos Bi al cuadrado es igual a 2 veces A por delta X. ¿Se recuerdan dónde está? La quinta fórmula que analizamos en el movimiento uniforme acelerado. ¿Ya? Entonces A sub X, despejando de acá, va a quedar igual a ¿qué? A B sub F cuadrado menos B sub I al cuadrado. Y todo eso partido por 2 delta X. ¿No es cierto? De ahí pasamos acá. Muy bien. Continuemos. Entonces, como teníamos fx igual a m por a delta x, vamos a tener que fx es igual, reemplazando la expresión anterior, esto va a ser igual a bf cuadrado menos bi al cuadrado partido por 2 delta x. Pasamos este delta x hacia allá, que a fx delta x es igual a m
multiplicando a la expresión f cuadrado menos bi al cuadrado partido por 2. ¿Ya? Vamos a distribuir y esto queda m b cuadrado partido por 2 menos m b sub i al cuadrado partido por 2. ¿Ya? Delta x. ¿Ya? Entonces vamos a reconocer las expresiones. Entonces, fx, acuérdense que nosotros habíamos definido el trabajo f por delta x, magnitud por magnitud, ¿no es cierto?, por el coseno del ángulo que forma f con delta x. En este caso, ¿no es cierto?, ¿cuánto vale teta? Acuérdense que habíamos dicho que nuestro bloque iba hacia la derecha, ¿no es cierto?, y el delta x, ¿cierto?, el vector de desplazamiento, entonces son paralelos. Si son paralelos, delta vale 0, ¿no es cierto? Y por lo tanto el coseno de 0 grados vale 1. Luego lo que tenemos acá, que f delta x. O sea, lo que tenemos aquí, ¿no es cierto?, es el trabajo. Trabajo. Entonces le vamos a poner trabajo. Pero ¿qué tenemos acá? Esa expresión y esa expresión. Entonces, a esta velocidad final, a m por velocidad final al cuadrado partido por 2, lo vamos a llamar energía cinética y lo vamos a llamar K. KF en este caso, o sea, m pf cuadrado partido por 2, ¿ya? Energía cinética. ¿En qué unidad se mide el trabajo? ¿En qué unidad se mide el trabajo? Se mide en Joule. J. Por lo tanto, K, en forma general, m v cuadrado partido por 2, también se mide en Joule. ¿Ya? Bueno, como repito, a esta expresión lo llamamos energía cinética. Y vemos que es la magnitud del vector velocidad b. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el trabajo, volviendo a la expresión anterior, sorry, que salió esto. Ya. X sub f menos, K sub f, K sub i. ¿Ya? Es decir, que el trabajo es igual a delta K, ¿no es cierto?, a la variación de energía cinética. Es decir, ¿en qué se transforma el trabajo? Se transforma en una variación de la energía cinética. ¿Ya? Bueno, voy a poner ahí por si alguien se ha olvidado de que delta K es lo mismo que KF menos KI. Por lo tanto, a la energía cinética es la energía del movimiento. Es decir, si yo tengo un punto y en este punto hay un objeto de masa m y en ese punto y en ese instante tiene la velocidad v, ¿cuánto es su energía cinética? Es esto, m v al cuadrado partido por 2. Por lo tanto, si un cuerpo tiene una cierta velocidad y se le aplica una fuerza y varía su velocidad, entonces yo lo que puedo hacer es calcular el trabajo realizado por esa fuerza. ¿Ya? Bien. Entonces,
¿Qué más puedo agregar sobre este? Bueno, lo otro que voy a decir es que, voy a poner aquí, es que esto vale, este principio que está acá, este teorema del TACA, que es muy, se ve que es muy chiquitito, digamos, una expresión muy breve, pero tiene mucho poder esta expresión porque me indica, o sea, es válido para cualquier tipo de fuerzas. Es decir, fuerza de roce, fuerza de gravedad, ¿ya? La fuerza de resorte. A ver, espera, sí, también. O sea, para cualquier tipo de fuerza sirve eso. Entonces, para concluir este video voy a hacer un pequeño ejercicio, ¿no es cierto? Por ejemplo, se me ocurre el siguiente. Ejemplo. Tengo un carrito. Aquí un carrito con una ruedita. ¿Ya? Y está en reposo. Y se le aplica una fuerza. ¿Ya? Se le aplica una fuerza. O sea, está velocidad inicial 0 porque está en reposo. Se empieza a mover horizontalmente. Y el carrito llega hasta aquí. ¿Ya? Y llega, se le mide en ese instante una velocidad de 5 metros partido por segundo. Y sucede que nuestro carrito tiene una masa de 20 kilogramos. Entonces, la pregunta es, ¿qué trabajo realizó esta fuerza? Entonces, aplicamos nuestro teorema. Menos 1/2 de m v sub i al cuadrado. Entonces, esto es 1/2 de la masa 20 por los, voy a poner la unidad en esta ocasión, 20 kilogramos metro segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Menos 1/2 de 20 por 0 al cuadrado. Bueno, como se darán cuenta, esto vale 0 porque 0 al cuadrado es 0. Entonces, ¿qué va a quedar? Sigo aquí al lado porque se me acabaron las diapositivas. Entonces, esto es W igual, bueno, aquí queda un 10 kilogramos por 25 metro cuadrado segundo cuadrado, ¿no es cierto? De ahí sale esto, de aquí, ¿ya? Y esto es 250, sí, bien digo, 250 kilogramos metro cuadrado segundo cuadrado. Bueno, ¿qué es metro cuadrado segundo cuadrado? Bueno, vamos a desglosar un poquito esto. 250 kilogramos por metro segundo cuadrado por metro. Bueno, y esto es Newton. ¿Se acuerdan? Kilogramo, metro segundo cuadrado es Newton. Newton por metro es Joule. Newton por metro es Joule. Por lo tanto, tenemos, bueno, 250 me falta ahí. 250 Joule. Ese es el trabajo realizado por esto. ¿Se fijan? No necesité saber la fuerza. Simplemente, sabiendo la velocidad y la masa, pude saber el trabajo realizado. Muy bien, jóvenes, nos vemos en el próximo video.